Bienvenidos a el proyecto Venciendo Gigantes. Continuamos con nuestra serie acerca de derribando gigantes. Hemos hablado ya en los episodios anteriores sobre unos gigantes de una familia en particular, denominados la familia de los gigantes Rafaín, entre los cuales hemos mencionado al gigante Goliat de Gat como uno de los más famosos en la Biblia, llamado en nuestra aplicación espiritual el gigante de la intimidación. Número 2, hemos hablado sobre el gigante Isbi Benob, que en la aplicación a esta serie le hemos llamado el gigante de la destrucción. Y en esta ocasión enumeraremos en conjunto 4 gigantes más, a los cuales les hemos denominado los gigantes de la venganza espiritual, o también los gigantes del contraataque. Me refiero a los que aparecen en 2 de Samuel capítulo 21, del 18 al 19, donde dice: otra segunda guerra hubo después en Gob. Escuche, otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces Sibecai, husatita, mató a Asaph. Este es un gigante, quien era uno de los descendientes de los gigantes Rafaín. Hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en la cual Elhanán, hijo de Jaare Oregim de Belén, mató a Goliat Geteo. Este es otro gigante, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Aquí encontramos a Asaph y a Goliat Geteo. En Primera de Crónicas 24 al 5 encontraremos 2 gigantes más, que hacen parte de la misma familia. Dice: después de esto aconteció que se levantó guerra en Geser contra los filisteos, y Sibecai husatita mató a Sipai, el tercer gigante, de los descendientes de los gigantes. Aquí habla de los Rafaín, y fueron humillados. Volvió a levantarse guerra contra los filisteos, y Elhanán, hijo de Jair, mató a Lamni. Este es un cuarto gigante, hermano de Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como un rodillo de telar. Aquí encontramos 4 gigantes más, y hablaremos en esta ocasión sobre un gigante tipificado en esta ocasión por 4 en particular, que es uno de los más devastadores cuando el siervo de Dios baja la guardia. Y me estoy refiriendo a los gigantes del contraataque, o en este caso le hemos llamado también gigantes de la venganza espiritual. Según algunos estudiosos, se sabe que entre el ejército de los filisteos había uno que era el famoso gigante Goliat, contra el cual se enfrentó David. No obstante, algunos comentaristas, algunos estudiosos, hablan de que David tomó 5 piedras, como por revelación y por inspiración y aún por conocimiento, por la fama de estos paladines, de estos gigantes que habían en el ejército enemigo, a sabiendas de que no solamente había un gigante, sino que habían 4 gigantes más que eran parientes, y en este caso, estos gigantes, en esta ocasión, los tomaremos como los gigantes de la venganza espiritual, debido al hecho de que contraatacaron, de que vinieron como a cobrar venganza por la muerte de su pariente Goliat. Y mire esto, estos gigantes que contraatacaron eran muy probablemente hermanos de Goliat, a quien mató David, o al menos parientes de este personaje a quien mató David. Estos tienen una particularidad, y es que después de una victoria, ellos atacan. Cuando una persona obtiene victorias espirituales, debe saber de antemano que necesita estar siempre alerta. Es cierto que el proceso de la vida espiritual en los jóvenes, en los líderes, en los servidores, trae en algún momento no solo victorias, sino que el proceso trae un agotamiento, trae mucho esfuerzo, sacrificios, renuncias y una especie de cansancio, no solo en el área física. Por esa razón es que necesitamos tener mucho cuidado luego de obtener victorias.
Note que el pueblo estaba obteniendo victoria tras victoria, y cada vez que había una victoria, otro gigante contraatacaba. Cada vez que había una gran victoria, aparecía un gran gigante y un enemigo acérrimo que venía a cobrar venganza por la muerte de su pariente gigantesco. Ahora, note lo siguiente. ¿Qué implica esto? Esto implica que como líderes, como servidores, como hijos de Dios, nunca debemos confiarnos de nuestras victorias pasadas. Es cierto, en Dios tenemos grandes victorias. Cuando el Señor, el poderoso gigante, está de nuestro lado, podemos tener una y otra victoria, pero jamás podemos confiarnos de aquellas victorias del pasado. Gloria a Dios por esas victorias. Bendito sea Dios por cada triunfo espiritual, cada éxito que usted está logrando, pero nunca se confíe en las victorias del pasado. Las victorias del pasado quedaron precisamente como testimonio, quedaron como un memorial en el pasado de ese éxito, de esa victoria, pero no podemos confiarnos en esas victorias del pasado. Si nos mantenemos en obediencia, el Dios que nos dio victorias en el pasado será el mismo Dios que nos dará victorias en nuestro presente. No olvide eso. Es cierto que cuando alguien se mantiene firme en el camino de Dios, no solamente ha obtenido victorias en el pasado, sino que sigue teniendo victorias en el presente y seguramente si se mantiene firme en el camino del Señor obtendrá victorias en su futuro. Pero, por un lado, las victorias del pasado son para dar gracias, son para recordar, son para alimentar nuestra fe, pero no para que nos confiemos total y absolutamente en esas victorias del pasado. No para que creamos que somos inmunes al ataque, no para que creamos que somos ya lo suficientemente victoriosos como para descuidar nuestra vida espiritual, bajar la guardia. Una de las cosas que nos enseña en este caso es que estos gigantes aparecían cada vez que había una victoria y venían a cobrar venganza. Cuando alguien es usado por Dios de una manera poderosa, de una manera especial, realmente siempre aparecerán gigantes espirituales que vienen a atacarte y a destruirte. Hay gente que ha sido usada por Dios en el pasado para orar por enfermos, para orar por personas que estaban poseídas, para echar fuera demonios, para ganar almas para Cristo. Y cuando una persona está en ese ambiente espiritual, debe tener por cierto y por seguro que siempre vendrá un nuevo ataque. Siempre en el camino vendrá una nueva lucha, una nueva batalla. Así que no bajemos la guardia. Así que tengamos en cuenta que siempre Satán, sus secuaces, siempre están en guerra continua contra la iglesia. Y aunque hay una promesa que dice que ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia, es contra aquella iglesia que mantiene alerta, velando, despierta, que no se confía y que aunque sabe que está experimentando victorias, no se confía de las victorias del pasado, antes por el contrario se mantiene en un continuo entrenamiento espiritual. Eso es algo muy puntual que quiero que quede claro con la ayuda de Dios en sus corazones, amados, jóvenes y todos los que observan este material, que necesitamos saber que cada vez que Dios nos da una victoria, aparecerá un gigante a contraatacar. Goliat fue vencido, sí, pero aparecieron 4 gigantes más, como cobrando venganza, como contraatacando, y cada vez que había una victoria, aparecía un nuevo gigante. Nunca bajemos la guardia. Ese es uno de los peores peligros y uno de los peores errores, y diría yo horrores que un líder, que un servidor, que un hijo de Dios puede cometer. Confiarse en sí mismo es peligroso. Solamente nuestra confianza debe estar puesta en el Todopoderoso Dios. La Biblia dice en Deuteronomio 28:7, Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Escuche eso, Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, porque habla de un plural de enemigos. Aquí fueron 4. Estos gigantes eran 4 gigantes: Saf, Goliat Geteo, Sipai y Labni. Ellos venían a cobrar venganza, ellos siempre aparecían, ellos siempre atacaban,
Pero el texto sagrado dice que quien se mantiene firme en el camino del Señor, no confiado en sus propios éxitos, no confiado en sus propias fuerzas, sino depositando su fuerza en el Todopoderoso, es quien se une a las palabras del apóstol Pablo cuando dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El texto sagrado dice: por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán delante de ti. Alabado sea nuestro Dios. Concluimos pensando y reflexionando en lo que aparece en Primera de Reyes 19, 1 al 4. Si usted lee el capítulo 18 de Primera de Reyes, usted encuentra en la vida de Elías el profeta una de las más grandes victorias. Él se enfrentó en un sentido figurado contra gigantes de otras religiones. Él se enfrentó contra un número gigante de otros profetas, profetas de Baal, profetas de Acera, profetas contrarios. Y note usted que este varón obtuvo en el Monte Carmelo una de las victorias más impresionantes que mayor eco hacen en la historia y que muchos sermones, mensajes y predicaciones han surgido de allí. Pero el capítulo siguiente, capítulo 19, dice en sus versículos 1 al 4, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho, es decir, de esa gran victoria y para los enemigos una devastación, dice literalmente, y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no me he puesto tu persona. Y escuche esto, este espíritu de contraataque que aparece a través de Jezabel le advierte, le hace una amenaza, le dice: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba. Y escuche, el hombre de Dios, el ungido, después de una gran victoria, después de un proceso difícil, él estaba agotado, exhausto físicamente, claro está, pero la Biblia dice que una vez que hubo un espíritu gigante, el espíritu de Jezabel, la amenaza que es enviada, el hombre de Dios dice que al ver el peligro se levantó y se fue para salvar su vida. Y luego continúa diciendo: y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, escuche, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Aquí encontramos cómo después de una gran victoria, una voz de un espíritu terrible de contraataque, de venganza, vino literalmente a los oídos del profeta y él se intimidó. Él estuvo, aquí en el texto encontramos incluso que estaba deseando morirse y le decía al Señor: quítame la vida. Pero había un propósito con este hombre de Dios. Así que la conclusión de todo esto es que estos gigantes del contraataque, de la venganza espiritual, siempre van a venir con voces, con amenazas. Van a venir literalmente y se aparecerán como grandes oposiciones, opositores terribles y espantosos que querrán hacer que tú desistas, que tú te desanimes, que tú te deprimas, que tú retrocedas, que tires la toalla. Pero ahora más que nunca debemos pararnos firmes en la brecha, debemos confiar en el Todopoderoso, sabiendo que las victorias del pasado no son para que nos confiemos en ellas y para que sintamos que somos autosuficientes, sino por el contrario, para que recordemos que el Dios que nos dio victorias allá es el mismo que nos dará victorias en nuestro presente. Pero nunca debemos bajar la guardia. Los gigantes de la venganza espiritual, los gigantes del contraataque, siempre se manifestarán en contra de aquellos hombres y aquellas mujeres que han obtenido grandes victorias, que han ganado almas, que le han arrebatado almas al enemigo, al reino de tinieblas o al principado de tinieblas, mejor, aquellos hombres o mujeres que han sido usados por Dios para libertar a una persona por el poder del Espíritu Santo, de una influencia, de una posesión demoníaca incluso. Siempre habrá un gigante que atacará, pero vale la pena que estemos del lado de aquel que, aunque estos gigantes vengan contra nosotros, tendrán que huir y serán reprendidos
por el poder del Espíritu de nuestro Dios. Así que somos más que vencedores, pero debemos mantenernos firmes en aquel que nos dio esa victoria. Un abrazo para todos.